Bien, hermanos, ahora sí. Bien, qué bueno es el Señor. Muy pocos amenes. Qué bueno es el Señor. Nos ha dado la bendición de poder conocerle y poder estar aquí en esta tarde para alabarle, adorarle, servirle, porque eso es a lo que hemos venido. No piense que has venido a participar de un show ni de un espectáculo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Aquí todos somos adoradores. Aquí todos somos actores en este tiempo en que, por la gracia de Dios, nos da la oportunidad de venir y juntos adorarle. Dios es muy bueno, Dios es muy amoroso, Dios es muy fiel y es por Él que podemos estar aquí en esta hora a pesar de dificultades, conflictos, problemas, enfermedades, dolores, sufrimientos. Hemos escogido la mejor parte, como vimos la semana pasada, la parte que cogió María porque Marta estaba muy afanada. Así que si tú estás aquí y has dejado todo atrás para estar a los pies del Señor, has escogido la mejor parte. Y espero que lo aprendas y que lo conserves en tu mente como una filosofía de vida. Es mejor estar, ¿qué tiempo? Un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellas. Así que aprendámoslo eso, introduzcámoslo en la mente, en el corazón y dejemos que Dios nos mueva para estar siempre presente cuando Él nos invita a adorarle. Estamos aquí hoy para hablar acerca de algo que ya se publicó, se puso en las redes y es el título del mensaje en esta tarde: capacitados para pagar el costo. Este tiempo tan hermoso que tuvimos de adoración costó la sangre de Cristo. Y si tú eres cristiano, puede que te cueste también a ti el poder dedicar tiempo, recursos y energía para estar en las cosas del Señor. Amados hermanos, en 2 de Crónicas capítulo 24 se nos cuenta una escena dolorosa. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, se levantó en medio del pueblo de Israel y dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. 2 de Crónicas 24:20. Fue una confirmación directa. Fue palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con Zacarías? Lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. Ese es el patrón del corazón humano cuando la verdad es presentada con tal claridad que no puede ser refutada. Entonces el problema deja de ser intelectual y pasa a ser un problema moral. El corazón delante de la palabra de Dios queda totalmente expuesto. Eso es lo que ocurre en el pasaje que vamos a predicar en la tarde de hoy. Esteban no está trayendo una novedad extraña, no está trayendo una doctrina ajena, no está trayendo un mensaje que nadie jamás ha escuchado, no está inventando otra religión ni está yendo en contra de la religión que ellos conocieron y que Dios les reveló. Está mostrando que todo lo que Israel ha recibido por siglos, la historia patriarcal, Moisés, el tabernáculo, el templo, las promesas y los profetas, encuentran su pleno cumplimiento en Jesucristo. Y lo hace con tal claridad que el texto dice que sus oponentes no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Esto significa que el problema de los oyentes de aquella palabra que Dios le dio a Esteban para su propio pueblo no era falta de evidencia, no era falta de inteligencia, no era falta de datos, como puede ocurrir también el día de hoy, como de cierto ocurre. Era resistencia. Era resistencia al mensaje y al mensajero, que lleno del Espíritu Santo no solo proclamaba la verdad, también estaba dispuesto a morir por ella. Y por eso afirmamos en esta hora que el Espíritu Santo nos capacita para padecer y morir por el Cristo que reina en gloria. El Espíritu Santo nos capacita para padecer y morir
morir por el Cristo que reina en gloria. ¿Por qué afirmamos esto en esta tarde a la luz de la palabra? Pues porque la palabra nos enseña eso. Les invito a todos a buscar Hechos capítulo 6, 8 al 8, 4. Así que tengan su Biblia abierta en esa porción larga de la palabra del Señor. Hechos 6, 8 al 8, 4. Aquí vamos a encontrar las razones que nos permiten afirmar que el Espíritu Santo nos capacita para padecer y morir por el Cristo que reina en gloria. Dice nuestro texto: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Continuamos después. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad, porque estamos aquí para exponernos a ella, Señor. Que tu Espíritu obre en nuestras mentes y corazones para ser transformados, para ser conformados a tu imagen y para aprender, Señor. Que no hay que tener miedo, simplemente confiar en ti, en tus promesas, en tu gracia y vivir para ti. Ayúdame a mí a exponer tu palabra ahora con claridad y que tu Espíritu haga la obra para la cual envía. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. La primera razón que encontramos en nuestro texto para poder afirmar que el Espíritu Santo nos capacita para padecer y morir por el Cristo que reina en gloria es esa. Porque el Espíritu Santo capacita a sus testigos para proclamar a Cristo con argumentos y valentía irrefutables. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Ya lo vimos. Gente sin letra y del vulgo. No eran educados, no eran formados en ningún instituto ni en ninguna universidad. Sin embargo, cuando se les escuchaba hablar, aún los maestros de la ley temblaban delante de sus argumentos. Nuestro pasaje comienza estableciendo quién es Esteban. Lucas dice que estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Más adelante diría que hablaba con una sabiduría que no podían resistir porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso significa que no estamos ante un hombre simplemente brillante. Estamos viendo la obra del Espíritu en un testigo de Cristo. ¿Se acuerdan de dónde surge Esteban? El pasaje anterior que predicamos. Hacían falta ¿cuántos hombres que sirvieran a la mesa? 7 hombres. Y cuando buscaron la iglesia, pues encontraron ¿a quién? A Esteban. Y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lucas nos introdujo en el pasaje anterior al que sería el protagonista de esta historia. ¿Ok? Y nos lo describió en muy pocas palabras. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues ese es el Esteban de esta porción. Lucas nos dice algo. ¿Quiénes fueron los que se levantaron contra él? Está en el versículo 9. Dice que algunos de los sinagogas llamadas de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Quiénes eran esta gente? Eran probablemente judíos de la diáspora, de aquellos mismos que habían venido a Jerusalén en el día de Pentecostés tal vez, o de otro grupo que vino para otra fiesta o para otro evento. En fin de cuentas, en Jerusalén constantemente habían diferentes actividades y programas y celebraciones, y esa gente estaban allí y ellos habían escuchado a Esteban. Eran gente acostumbrados a las discusiones en las sinagogas, gente con trasfondo, preparación y conocimiento. Pero con todo su conocimiento, con todo su trasfondo y con toda su preparación, el texto deja
en claro algo. No podían refutar lo que Esteban hablaba acerca de Jesucristo. Dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Versículo 10. Y aquí aparece el problema real. Cuando la verdad es clara y no puede ser refutada, el problema se complica. La historia, pues el efecto es mayor. Y esta gente, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo actúan? Cuando se ven impedidos de presentar argumentos, razones para poder vencer los que Esteban esgrimía. Pues vamos a leer el texto. Dice que entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Y qué hicieron? Soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué hicieron con Esteban cuando no pudieron refutarle? Pues simplemente le hicieron lo mismo que a Jesús. Levantan falsos testigos, lo acusan de hablar palabras blasfemas, lo apresan y preparan todo el show para hacerle un juicio a Esteban. Es el mismo patrón. No pueden vencer la verdad, fabrican una acusación. Cuando no puedan destruir el argumento, intentan destruir ¿a quién? Al testigo. Ten en cuenta que eso también te puede pasar a ti. Pero Lucas añade un detalle impresionante en Hechos 6:15. Dicen que cuando lo miraron, su rostro era como el rostro ¿de quién? De un ángel. ¿Qué está pasando? Hay una jauría acusándolo. Hay un grupo de fieras tratando de devorarlo. Pero Esteban está mostrando serenidad. Esteban tiene una profunda paz. Tiene una dignidad. Y sobre todas las cosas, la presencia de Dios manifestada en su rostro. Los enemigos están llenos de malicia, están agitados, están endurecidos, pero el que es juzgado está firme y refleja la presencia del Dios al que esos enemigos dicen servir. Recuerde que todo el tiempo estamos hablando, lo he dicho en estos días unas cuantas veces, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro rostro, lo que decidimos, lo que escogemos, a dónde vamos y con quién andamos, siempre está hablando. Esteban era sin hablar un mensaje. Dios estaba en él, Dios estaba con él. Jesús en Mateo 21, 33 al 46 contó la parábola de los labradores malvados. El dueño envió siervos. ¿Y qué encontramos? Unos fueron golpeados, otros fueron muertos, otros apedreados. Pero después el dueño de la tierra envió a su hijo diciendo: esta vez tendrán respeto a mi hijo. Pero cuando aquellos labradores malvados vieron al hijo, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle. Jesús no estaba hablando en abstracto cuando habló aquella parábola. Estaba interpretando la historia de Israel. Los siervos eran los profetas. El hijo era el mismo Jesús. El rechazo no era accidental, era el clímax de una larga historia de oposición al Dios que les hablaba. Por eso Jesús en aquella parábola concluye que el reino de Dios sería quitado de ellos y dado a la gente que produzca sus frutos.
Esteban está diciendo exactamente eso. Ustedes están repitiendo la historia de sus padres, resistiendo al Espíritu, persiguiendo a los enviados de Dios y ahora han rechazado al justo. Escuche cómo lo dijo Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Cuando acusaron a Esteban, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los siervos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió, y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel
que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este es el discurso de Esteban. Es el mensaje de Esteban, un recuento de la gracia, de la bondad, del favor de Dios para con su pueblo, pero también un recuento del rechazo, la obstinación, la desobediencia y la maldad de un pueblo que, habiéndolo Dios salvado, habiéndolo Dios sacado de la esclavitud, habiendo Dios provisto, habiendo Dios en su providencia guiado a través de desiertos, países, naciones hasta la tierra prometida, este pueblo se obstinó en obedecer y en desechar constantemente a Dios, su palabra y a sus siervos. Alguien dijo hace poco tiempo: Dios está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dios atravesó con nosotros el Mar Rojo. Dios nos dio esta tierra y esta tierra es de nosotros. Y habló y habló y habló, pero nunca dijo nada de Jesucristo. Nunca mostró a Cristo. Nunca se arrepintió de su pecado. Nunca se arrepintió de su desobediencia. No se humilló, no se postró, no reconoció que Dios había mandado a su Hijo y ellos lo habían crucificado. Y dicen que son el pueblo de Dios. No dice eso Esteban. Esteban dice que ellos son pueblo rebelde y contradictor. Dice que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Dice que ellos fueron los que mataron al justo, mataron al Mesías, mataron a su Señor y Salvador. Y por eso ahora quieren matar a Esteban. ¿Qué dijo Jesús? El reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos. Y eso en esta historia está aconteciendo. Esteban está diciendo exactamente eso. Ustedes están repitiendo la historia de sus padres. Cristo ha venido, ha dado su vida para salvarles, ha resucitado,
Ha dejado a sus testigos, su iglesia y su evangelio, para que ustedes se arrepientan, para que crean, para que se conviertan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que tengan vida eterna, perdón de pecados, salvación y una verdadera y viva relación con su Dios, con el Dios que creó el cielo y la tierra, el único Dios verdadero. Pero ustedes están rechazando. Ustedes están resistiendo, como sus padres, así también ustedes ahora. La historia se repite. Resisten al Espíritu, persiguen a los enviados de Dios y lo peor de la historia, han rechazado al justo. Alguien podría decir, no creo que no hay suficiente evidencia, pero el problema en Hechos 6 y 7 no fue la ausencia de evidencia, sino la abundancia de evidencia rechazada por corazones duros y oídos cerrados para no oír. Se habían circuncidado una parte del cuerpo, pero no el corazón. No tenían los oídos circuncidados para poder oír el mensaje del Señor. Otro podría decir, esto era solamente una interpretación de Esteban. No, era la lectura correcta de la Escritura a la luz de Cristo. Jesús mismo había interpretado así la historia de Israel en Mateo 21, en la parábola de los labradores malvados, y en otros textos como Mateo 23, 29 al 37, que si ustedes tienen paciencia, yo se los leo un momentico porque es muy pertinente y es muy importante a la luz de nuestro pasaje, y es palabra de Jesús. Mateo 23, 29 al 37. Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estaba haciendo Esteban una interpretación, estaba diciendo lo que el propio Señor Jesucristo había dicho. Otro podría decir, yo sí creo en Dios, pero no en Jesús. El problema del concilio era precisamente ese. No estaban haciendo otra cosa. Pretendían honrar a Dios mientras rechazaban al Hijo. Y según la Escritura, quien rechaza al Hijo, ¿a quién rechaza? Rechaza también al Padre. Amados hermanos, el Espíritu Santo no nos fue dado para negociar la verdad, sino ¿para qué? Para proclamarla, manifestarla, darla a conocer. Por lo tanto, no debemos suavizar el Evangelio para hacerlo menos ofensivo. Debemos anunciar a Cristo con fidelidad, con mansedumbre y con valentía. La segunda razón es porque el Espíritu Santo capacita a sus testigos para, con los ojos puestos en el Cristo exaltado, entregarse a la muerte como su Señor. Leemos en el versículo 54 al 60 de Hechos 7. Dice,
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Después del discurso, la reacción del concilio confirma que la palabra que Esteban predicó dio en el blanco. Hechos 7:54 dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él como todo un endemoniado. El corazón expuesto responde con furia, y Lucas añade un detalle impresionante. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos. Y esto es profundamente revelador. No quieren oír más, no quieren saber más de Dios, no quieren saber más de reprensión, no quieren saber más de absolutamente nada que venga de Dios o de un profeta de Dios. No quieren arrepentirse, no quieren convertirse, no quieren volverse a Dios, no quieren humillarse, no quieren reconocer, no quieren creer. La verdad los ha alcanzado. Pero en vez de rendirse, endurecen más su rebelión. Por eso se tapan los oídos. Y esto no revela solamente una acción física. Esto muestra una decisión espiritual. No queremos escuchar a Dios. Pero mientras ellos están llenos de ira, ¿de qué está lleno Esteban? Está lleno del Espíritu Santo. Dice el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde? A la diestra de Dios. Ese contraste es glorioso. Ellos miran hacia abajo, atrapados por su rabia. Esteban, a pesar de la furia que estaba a su alrededor, mira hacia arriba, sostenido por la gloria del Señor. Ellos se tapan los oídos para no escuchar. Esteban tiene los ojos abiertos para contemplar lo que se le demostraba. Ellos están dominados por el odio, pero Esteban está dominado por el Espíritu de Dios. Y lo que ve cambia todo. Ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Cristo, en esta historia, como a lo largo de la Escritura, no está derrotado, no está ausente, no está reducido a alguien del pasado. No es un mártir más que derramó su sangre por una causa que a fin de cuentas no valió la pena. Está vivo, está exaltado, está reinando a la diestra de Dios, está de pie, triunfador. Esa imagen comunica defensa, comunica recepción, comunica aprobación y autoridad. El mundo condena a Esteban, pero el rey aprueba y acompaña al que está a punto de glorificarle. ¿Y qué cambia todo esto? ¿Qué es lo que notamos? Ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a su diestra. Tú no has tenido esa experiencia, pero se le reveló a Esteban ¿para qué? Para fortalecerle y afrontarle lo que le venía encima por ser un fiel testigo del Señor. Entonces lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. Lo tratan como a quién. ¿A quién había que matar fuera de la ciudad? ¿A quién había que apedrear? A un pecador, a un blasfemo, a alguien que había ofendido al Señor y todo el sistema judío. Ellos creen estar cumpliendo la ley, pero en realidad, ¿qué están haciendo? Están consumando su ceguera espiritual. El rechazo es total. El pueblo religioso falso expulsa al testigo fiel fuera de la ciudad, como antes habían expulsado y entregado a su Señor y Salvador, a su Mesías. Creen defender la gloria de Dios mientras matan a un hombre
que está lleno de espíritu y que está viendo la gloria de Dios. Creen proteger la santidad de Dios mientras repiten el pecado que ellos habían dicho que no iban a repetir de sus padres contra los profetas y contra el Hijo. Y queda manifestado lo que dice el versículo 51. Son duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Luego Lucas dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. ¿Quién será? Saulo. ¿Por qué Lucas está hablando aquí de este hombre que está tan importante en la historia y que prácticamente viene a ser como no es el protagonista, es el antagonista que se presenta en la historia de Esteban? Esto no es un detalle ornamental. En una lapidación, los testigos lanzaban ¿qué cosa? Las primeras piedras. Dejar las ropas a los pies de Saulo sugiere aprobación, sugiere participación y sugiere autoridad moral en lo que está ocurriendo. Saulo no es un observador neutral. Este Saulo está respaldando el acto, está asociado con el asesinato de un testigo de Jesucristo. Y ahora viene uno de los momentos más impresionantes del pasaje. La muerte de Esteban refleja la muerte de ¿quién? La muerte de Jesús. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Durmió. No dice que se murió, no dice que lo mataron, dice que durmió en el Señor. Esteban refleja lo mismo que hizo Jesús. Está tan identificado con su Señor que muere como Él, porque ha vivido mirando ¿a quién? Ha vivido mirando a la gloria de Dios. El discípulo está siendo conformado a Cristo, incluso en su muerte. Recuerda, la Biblia te lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nuestra meta, nuestro patrón, nuestro modelo es Cristo. No es nadie en esta tierra. Con quien tú tienes que competir es contigo mismo para ser cada día más y más como Jesucristo, desechando todo lo que hay en ti que no se parezca a Jesucristo. Eso es lo que hizo Esteban. El discípulo está siendo conformado a Cristo, incluso en la hora de su muerte. No se trata de fanatismo religioso, se trata de transformación real. El Evangelio no solamente cambia la forma de vivir, cambia también la perspectiva del sufrimiento y hasta la forma también de morir. Y aquí muchos han visto algo más. La muerte de Esteban representa un momento decisivo en la historia de la redención. A lo largo de su historia, Israel había resistido al Padre al rechazar a los profetas. Escuchen, luego rechazó al Hijo al crucificar a Jesús. Y ahora, al asesinar a Esteban, Israel está rechazando al Espíritu Santo. El liderazgo de la nación manifiesta de manera culminante su resistencia al testimonio del Espíritu. ¿Y de quién más? Del Dios Trino. Israel no ha tenido compasión. Ha pasado por encima de el Dios eterno, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No ha parado ante nada. Por eso, este martirio no es un hecho aislado. Es la evidencia final de la dureza de corazón denunciada por Esteban y del cumplimiento de las palabras de los profetas y de Jesús en Mateo 21, 43. Y Esteban no es el único que fue fortalecido con una visión del Cristo exaltado. ¿Se acuerdan de Moisés? Según el autor de Hebreos, dice que pudo vivir toda la desgracia que tuvo que vivir con el pueblo de Israel porque tenía sus ojos puestos ¿dónde? En el Dios invisible. Tenía la mirada puesta, se sostuvo como viendo al invisible.
¿qué nos sostiene a nosotros? ¿Dónde tú tienes tus ojos puestos para enfrentar los problemas, las luchas, las dificultades, las crisis, las enfermedades, las carencias, las persecuciones que experimentamos en este mundo? Alguien podría decir, el sufrimiento es señal de derrota. No, en este pasaje el sufrimiento del testigo se convierte en el escenario donde la fidelidad a Cristo brilla con más claridad. Otro dirá, morir por Cristo es perder demasiado, pero eso depende de qué entiendas por pérdida. Perder el favor del mundo y ganar a Cristo no es derrota. Perder lo temporal y entrar en la gloria del Rey tampoco es fracaso. Otro podría decir, no podría soportar una prueba así, y esto es lo que más le tenemos miedo. Y es verdad, por ti mismo no podrías, pero la esencia del mensaje y de este pasaje no dice que el hombre natural puede hacerlo. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Capacita. La fuerza no está en nosotros, sino en el Espíritu que llena a sus testigos. Amados hermanos, el temor se vence teniendo una perspectiva correcta de Cristo. Cuando la gloria de Cristo es pequeña para nosotros, cualquier amenaza que sucede nos paraliza. Pero cuando Cristo es visto como el Rey exaltado, el dolor deja de ser el dueño de la escena. Tercera razón, porque el Espíritu Santo capacita a la iglesia para, en medio de la persecución, continuar predicando el Evangelio sin miedo en todo lugar. Después de la muerte de Esteban, el texto introduce una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Dice aquí, y Saulo consentía en su muerte. Una vez más repite Saulo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, una vez más, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? Un producto cosmético, una pasta dental, un pan con aceite de ajo. No, dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que Saulo azota a la iglesia y los entrega en la cárcel. ¿Qué estamos viendo? ¿Se acuerdan que todo estaba en Jerusalén concentrado? ¿Que Esteban muere en Jerusalén? Pero ya no dice que la persecución es solamente en Jerusalén, sino que Saulo está como una fiera metiendo presos cristianos en todo lugar. Así que ya no es una persecución localizada, es una cruzada contra Cristo y su iglesia. Desde una perspectiva humana, esto parece, ¿qué cosa? ¿El fin? Lo que había dicho Gamaliel. Si esto es de los hombres, tranquilo, eso va a pasar pronto, pero si es de Dios, cuidado, no seamos hallados luchando contra Dios. Cualquiera pensaría, ya a esto le queda poca gasolina. Pero Lucas quiere que veamos otra cosa. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cómo huyeron ellos? No huyeron callados. Sí, fueron esparcidos, tuvieron que salir corriendo, pero salieron corriendo. ¿Y qué cosa? Y predicando el Evangelio. Y eso cumple Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí la iglesia donde estaba metida, apiñada, encaramados uno arriba de los otros, en Jerusalén. Ahora, por medio de la persecución, Dios impulsa el crecimiento de su propósito. Se cumple lo que Jesús había dicho. Lo que el enemigo intenta usar para destruir, Dios lo usa en su providencia para expandir. Cuando Jerusalén cayó ante Nabucodonosor y se llevaron a Daniel y todos sus amigos presos a Babilonia, parecía el fin del pueblo de Dios. Pero en el exilio, Dios preservó a su pueblo y preparó el escenario para su restauración. 70 años después, se notó. Lo que parecía destrucción, ¿qué cosa era? Era parte del plan.
para mantener a un pequeño remanente con vida. Alguien puede decir, si la iglesia sufre oposición, algo está saliendo mal. No, la oposición no es señal de fracaso, sino consecuencia, una vez más, de la fidelidad. ¿Sabes por qué te persiguen? ¿Sabes por qué te desprecian? ¿Sabes por qué te odian por ser cristiano, por hablar de Cristo y por hablar de su cruz y hablar del pecado y hablar de la maldad de los hombres y llamarlos al arrepentimiento y la fe? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque está siendo fiel. Y la respuesta del mundo a la acción de la iglesia es rechazo y es persecución. Otro dirá, el enemigo ganó esa batalla. No, nunca gana nada. El evangelio no solo sobrevive a sus enemigos, también puede conquistar a quién, a sus enemigos, y lo dejo ahí. Otro dirá, los creyentes comunes no están llamados a predicar. Eso es solo para los pastores, los líderes y los apóstoles. Pero en Hechos 8:4, los esparcidos, que no eran ni apóstoles ni eran líderes, iban por todas partes anunciando el evangelio. No son solo los apóstoles los que tienen que predicar el evangelio y proclamar y tocar puertas y salir por las calles, e ir a las cárceles y a los hospitales. No son solamente los pastores, los apóstoles y los líderes de la iglesia. Es la iglesia en pleno. La iglesia tiene que participar en este ministerio. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, se lo dijo a toda la iglesia. Es un mandato para todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares. Así que si estás callado, si no estás hablando, si no estás proclamando el evangelio, esto es contigo. No le tengas miedo a la muerte. Dios es más grande. Y la promesa de Él se cumple aún en nuestra muerte. Amados hermanos, nuestro problema no es la oposición externa, es el miedo interno. Pero cuando el Espíritu gobierna, la iglesia no se detiene. Tal vez cambie de lugar, tal vez cambie de forma, tal vez cambie el escenario, pero no cambia la misión. Y a nosotros nos toca preguntarnos si estamos viviendo con esa convicción o si estamos buscando siempre condiciones perfectas para hablar de Jesucristo. Concluyo. Nada, lo hemos visto hasta aquí, tiene el reino. La oposición del mundo no destrona a Cristo. La violencia de los hombres no puede silenciar el plan de Dios. Cristo sigue a la diestra del Padre reinando. El Espíritu sigue haciendo ¿qué cosa? Capacitando. Aquí tuvimos entre otros un misionero en medio de la selva del Perú, se llama Vince. Sufriendo y padeciendo por Cristo, siendo americano, pudiendo quedarse a vivir en cualquier ciudad próspera de los Estados Unidos, ha decidido irse a un lugar donde hay una sola carretera y conduce a un río aquí y a un río aquí. La única manera de llegar allí es en avión. Y ese hombre, en medio de padecimiento, de sufrimiento, de oposición, de persecución, de actos de piratas contra él, contra su gente, persiste en seguir proclamando a Jesucristo en medio de la selva amazónica del Perú. Nadie jamás va a poder silenciar a Dios ni a sus testigos. Cristo es Rey y el Espíritu sigue haciendo su obra. El reino sigue avanzando y confrontando a todos los hombres con su mensaje. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo Esteban? Ustedes ahora han matado al justo, porque Él es el recto, el perfectamente obediente. Pero de nosotros, ¿qué dice la Escritura? Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. No somos justos, somos todos los que estamos aquí afuera, somos culpables. Hemos pecado contra Dios de pensamiento, de palabra, de obra, queriendo y sin querer pecamos contra Dios. Y el problema del pecador no es solo que necesita ayuda, no es un psicólogo, no es un tratamiento médico, no es irte en un crucero por el Caribe. Lo que tú necesitas perdón, necesitas reconciliación y una justicia que tú no posees, sea judío o sea gentil. Y por eso es que necesitamos al justo. Él murió por los injustos para llevarnos a Dios. En la cruz, ¿qué hizo Cristo? Cargó con los pecados de su pueblo. Allí recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos. Allí tomó nuestro lugar. Allí satisfizo la justicia divina. Allí pagó todo el precio. Y cuando resucitó,
el Padre declaró públicamente que el sacrificio había sido aceptado y que el poder del pecado y la muerte habían sido vencidos. Pero el Evangelio no solo dice que Cristo murió y resucitó, también dice que debe ser recibido. Juan 1, 11 y 12 lo expresa con gran fuerza. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el contraste. Israel, en su endurecimiento, rechazó al que vino a salvarlos. Rechazó a su propio Salvador y Señor. Pero el texto dice que todos los que le reciben por la fe, todos los que creen en su nombre, reciben el privilegio glorioso de ser hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Eso es el Evangelio. Eso lo tienes que decir. Eso lo tienes que contar. El Hijo fue rechazado para que los pecadores que le reciben sean adoptados como hijos. El justo fue condenado para que los injustos sean justificados. El Hijo eterno fue entregado para que los rebeldes sean traídos a la familia de Dios. ¿Y por qué murió Esteban? Por esa verdad, por esa razón. Y ahora la pregunta es, no, ¿por qué le pasó esto a Esteban? La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? Si tú no eres creyente genuino, nacido de nuevo, escucha con seriedad, no eres neutral. No basta decir que tú respetas a Jesús. No basta admirar su enseñanza y decir que es un gran maestro. No basta reconocer que fue un hombre buenísimo. O lo recibes o lo rechazas. Juan 1 no deja una tercera opción. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Esa es la tragedia de Israel. Rechazaron al único que podía librarlos de su pecado. Rechazaron a su Salvador, a su Señor. ¿Vas a hacer tú lo mismo? ¿Vas a correr la misma suerte cuando puedes cambiarla? No sigas resistiendo. No sigas endureciendo tu corazón. No sigas posponiendo lo único que verdaderamente es necesario. Lo único que es verdaderamente urgente. Cristo vino a salvar pecadores. Cristo murió por pecadores. Cristo murió para dar perdón y vida eterna. Y hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepiéntete y cree en Él. Ven a Él. Hoy, antes que llegue el día grande y terrible en que su ira será derramada sobre todos los que le rechazaron y nadie podrá escapar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y para ti, hermano, para mí, que somos creyentes, escuchemos, el mismo Espíritu que capacitó a Esteban mora en nosotros. Por tanto, no calles, no retrocedas, no negocies la verdad, no vivas dominado por el miedo. ¿Dónde está Cristo? Reinando en gloria. ¿Qué hace el Espíritu? Nos capacita a los que somos testigos. Y el reino, ¿qué sucede con el reino hasta aquí? Ha seguido avanzando sin miedo a nada. Entonces, conclusión, no tengas miedo. Recuerda, para padecer y morir por el Cristo que reina en gloria, el Espíritu Santo nos capacita. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, por la experiencia extraordinaria de Esteban, Señor. Gracias porque nos llena de ánimo, de fortaleza, de valor. Para en el poder de tu Espíritu, Señor, hacer lo que nos has mandado hacer. Predicar de tu Hijo y de la salvación exclusiva en Él. Mira nuestro mundo, nuestra gente, nuestros vecinos, que son duros de corazón, que no quieren escuchar. Ayúdanos, Señor, a seguir insistiendo y a predicar sin miedo. Y muévenos a nosotros, Señor, como testigos tuyos a donde tú nos quieras llevar, sea en este país o en cualquier otro, para anunciar el Evangelio glorioso de Jesucristo.
Quita el miedo, quita el temor y ayúdanos a confiar plenamente en ti y a poner los ojos en esa gloria que en nosotros ha de ser manifestada cuando estemos contigo en gloria. Pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, que salves a los que no creen, Señor, y que nos sigas guiando siempre. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.